Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Chicos, ¿qué tal? Aquí está su reina universal eterna, su tía Cuquita Pons, y aquí estamos, chicos. Ay, pues miren, me dicen la ilusa. Dije, y ahorita vamos a aprovechar para comer. ¿En qué instante? Vamos a ver en qué momento, pero va alimento de ustedes, y no porque sea una vampiro lo parezca, sino porque es tan bonito estar conviviendo y compartiendo con ustedes. Claro que desayuné muy bien y ahora buscaremos el espacio para comer, merendar, pero fíjense qué lindo todo esto que se comparte, todo esto lo que hacemos aquí en Coronas de la Belleza, y lo más siempre importante será que ustedes estén aquí acompañándonos. Ya llegue inmediatamente por aquí Sushin 2009 y dice, hola, ¿cómo estás? Bueno, pues vamos a platicar hoy con una reina de belleza nacional de México, evidentemente, que nos va a representar en el Miss Earth 2025. Vamos a platicar con la mujer, con la chica que ostenta la banda y la corona. Vamos a platicar desde las instalaciones de su director nacional, Paul Marcel, y vamos a estar conociendo más de cómo se trabaja con una reina de belleza de esta plataforma. Ya estuvimos con Alexander González platicando acerca de su trayectoria de décadas en la preparación de reinas de muchas plataformas, de muchos países, y sobre todo preparando a mujeres que le prestan su cuerpo, su mente y su ser a una reina de belleza, pero que son mujeres que tienen una existencia corta, larga o eterna, como queremos pensar que es, para el resto de sus vidas en este serie Star. Por acá me dice Omar Guadarrama Díaz, bienvenido Omar, dice gracias por la entrevista, Cuquita, ya le esperaba, pues aquí estamos Omar. Diego, por acá, Diego BC, nos dice, Cuquita, estás en modo ejecutiva con ese look, ¿te parece? Sí, fíjate que es una blusita muy ligera, muy de algodoncito, muy así, a mí me gusta andar como que más, no sé, de manera más formalmente vestida, y ahorita me siento, pero va bien, ¿verdad? Le queda bien al collarcito. Tengo tantos, pero me encanta esta, así son. ¿No les ha pasado, chicos? Que luego tienen un closet lleno de ropa y de pronto pues, se meten al closet, no. De repente tienen el closet lleno de ropa y dicen, me pongo la misma, bueno, hay que variar, y eso me pasa con mis accesorios. Claro, estos no. ¿Y saben qué pasó? Las chicas y otros más de pronto dices, ¿qué escojo primero? La blusa, pero ayer escogí primero las arracadas. Dije, quiero usar las arracadas primero, estas, tengo ganas, no me las he puesto, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Monocromática o contrastante? Pues yo creo que monocromática. Pero entonces ya, pues con esto plateado, cristales, collarcito de perlas, como que ahí se va armando el kit. Y mi anillo del queso portismo, siempre debe de estar, y alguna otra joya en la otra mano. Total, ya saben, mis joyas de la corona aquí, acá, allá, pero sobre todo acá. Y bueno, pues ya está por acá Génesis, la estoy viendo. Génesis, ¿hay manera, me escuchas? ¿Hay manera de que te acerques más a la cámara para que te podamos ver lo más que puedas, porque luego me quedan las chicas muy lejos y la gente me empiezan a solicitar que se acerquen? Por eso Cookie siempre está como a esta altura, para que le vean. Yo doy la cara, chicos. Ándale, muy bien así, Génesis. Me encanta, ya quedó mucho mejor. Y pues bueno, fíjense, ella es Génesis Vera. Yo me debería llamar Cuquita Tam. ¿Por qué? Porque ella es Vera, de Veracruz, y yo seré Cuquita Tam de Tamaulipas, pero soy Pons, y ni modo, no voy a andar cambiando el nombre, el apellido a estas alturas de mi vida. Y bueno, pues aquí está Miss Earth México 2025 con ustedes, chicos. Bienvenida, hermosa. Ay, muchas gracias, Cuquita. Estoy feliz, contenta de por fin conocerte. Mi director nacional, Paul Marcel, me habló mucho, mucho de ti. ¿Qué tal, bien o mal? No, claro, súper bien. Tan Qué bien que bueno, estaba yo Paul. ya muy emocionada de conocerte. Sí, oye, pues mira, estuve viendo las imágenes tuyas y me encanta porque pues no sé qué tan enterada estés de que pues eres una chica que le tiene mucha fe a todo el mundo para conquistar la corona internacional.
Sí, la verdad que he visto todo el apoyo de los fans de los certámenes de belleza, tanto mexicanos como filipinos, y pues me siento honrada y de verdad que me siento emocionada y preparada para representar a México en lo Sí, alto y traerle a México esa primera corona internacional de Miss Earth. así es. De pronto no se sabe qué buscan, pero lo que siempre funciona es que des el 100% de tu parte y que por ti no quede. Sí, claro, bueno, tú sabes que ser reina de belleza es una preparación integral. No solo es ser bonita, te tienes que preparar en aspecto tanto físico, mental, emocional, es inteligencia, como el desenvolvimiento escénico, cómo te expresas, pasarela, oratoria. Ahorita estoy aquí en Miami con clases en la Academia de Paul Marcel, del director nacional, preparándome, perfeccionando mi inglés, porque yo soy licenciada en idiomas, Ah, pero como mira, tú sabes que el MISER pues busca también una reina que hable perfectamente inglés. sí. Entonces quiero ir preparada con todos los aspectos, sí. Estamos viendo unas imágenes en donde además de que ahorita vamos a observar tu belleza física y vamos a conocerte en esta convivencia, en esta plática, cómo eres, quién está detrás de esa banda y abajo de la corona. Mira, aquí estamos viendo el cuerpazo, qué cosa tan maravillosa y tan divina. Vemos Gracias. que, vemos que también haces apoyo social. Sí, sí, me encanta. Desde hace años ya estoy manejando, he llevado a cabo esos labores altruistas en mi bello puerto de Veracruz, donde Ujú, soy originaria. sí. Y sí, me encanta hacer labores altruistas y próximamente, ahora que regresa a México, mi proyecto ecológico se llama Pintando el amor hacia la madre tierra. Se trata de Ah, unos libros de colorear para niños, donde yo cada hoja la diseñé porque yo dibujo y pinto desde que soy muy pequeña. Es un hobby oculto que yo tenía, que hay pero que bueno, disfrutar y ahora con el compartir, Mister, ¿cómo? que hay que disfrutar y compartir. Exacto, sí. Entonces mi querido director descubrió ese talento y me dijo, ¿por qué no? Él me dio la idea de por qué no hacer algo con ese talento mío y dije, bueno, puede ser. Y de ahí surgió la idea de hacer libros de colorear para los niños, para que ellos aprendan cómo cuidar de nuestra madre tierra, de nuestro hogar. Porque la realidad es que ya no hay futuras generaciones. El momento es hacer ahora Hoy, un cambio. Así es, un cambio, cuidar nuestra madre tierra, nuestro hogar. sí. Fíjate que si la tierra me da la posibilidad de disfrutarla y de vivir, me permite el día de hoy, ¿cuándo hay que actuar para apoyarla? Pues el día de hoy también. Así es. Tenemos Sí, que hacer bueno, mi las cosas proyecto. hoy. Así es. Si ya no hay un futuro, no hay un mañana, tiene que ser hoy, tomar acción desde el día de hoy. Sí, oye, cuando vi este traje típico del que tenemos en las imágenes, qué hermoso está. ¿Cuándo lo usaste? Ah, esa fue en la final estatal cuando gané el Miser Veracruz. Es de un querido diseñador que es del puerto de Veracruz, que se llama Alberto Montoya. Le mando saludos a mi querido diseñador. Talentoso, muy talentoso. Acá en Sí, es México muy decimos creativo. cuando algo se hace al 100%, decimos lo hacemos a todo mecate. Pues ese está hecho a todo mecate, porque es Sí, puro literal, mecate. todo mecate. Sí, ganamos el primer lugar ese día de traje reciclado. Ay, Paul, ¿y no se te antojó que lo llevara al internacional o ya tienes otro? Bueno, en eso estamos planificando. Obviamente me gusta sacar cosas innovadoras, ya no cosas que he sacado anteriormente, pero ya Ujú. estamos obviamente viendo todos los detalles del traje nacional, porque quiero algo espectacular. Bueno, ahorita estás aquí presentando unas imágenes con un Ese traje me que fue gusta, ¿eh? fantasía de Sirena de Boca del Río se llama. Ay, qué bien. Boca del Río, ahí está pegadito, es como municipio conurbado de Veracruz, ¿verdad? Del puerto. Sí, está muy pegado, la verdad no hay Gemelo. diferencia de Boca del Río a Veracruz. Sí, así es. Pues fíjate que ambos vestuarios estilizados que has llevado, uno con tema no sé, la sirenita si era material reciclable, pero el mecate sí viene de la mano de naturaleza directamente, entonces es muy ecológico. Sí, claro, bueno, no, el de Sirena no fue como traje, o sea, ecológico, era como traje Es típico. fantasía estilizada. Sin fantasía, estilizado, en ese gané el segundo lugar. Ah, La mira. verdad es que la chica que ganó el primer lugar se lo merecía. Yo sé reconocer cuando alguien sí se merece ganar algo. Y sí, el traje de la chica estaba hecho a mano, bordado a detalle. Entonces dije, bueno, sí, se merece su primer lugar y yo el segundo. Pero muy bien, mira, viendo estas fotografías, el cuerpazo que tienes es evidente, pero se ve que eres una chica que cuida su nutrición y ejercitas, porque por más que tengas naturalmente un cuerpo lindo, pues hay que trabajarlo como todas las demás áreas.
¿Cómo te cuidas para tener ese tremendo cuerpo escultural? Siempre hago dieta, la verdad. Yo no consumo nada de algo ni nada. Siempre es como agua, cosas así naturistas. Jugo verde en la mañana, la verdad, casi no azúcar, no pan. Sí, sí me cuido mucho en mi alimentación porque me gusta verme muy delgada. Bueno, ahorita de hecho esas imágenes, los videos que estás pasando, ahí estaba yo más gordita, ahí tenía yo 10 kilos más que ahora. Pues muy bien distribuidos. No, gracias, sí, pero ahorita por el Mister, pues sí he estado como preparándome más, porque como te digo, no solamente es como el tema físico, son varios aspectos, mentales, emocionales, y aparte que tienes que elevar tu seguridad, y es lo que he estado haciendo estos meses. He estado Como te mejorando sientes mi más físico para cómoda. sentirme más segura de mí misma, elevar mi autoestima. Sí. Si estás cuidando mucho tus carbohidratos, por ahí todo este tipo de alimentos, pues siempre por ahí mantente con una barrita de snack, porque es bien paradójico que en los certámenes de belleza las chicas luego les ofrecen unos buffets que atentan contra el cuerpo que andan buscando tener o conservar. Sí, eso me han dicho, que luego en los internacionales, Sí, pues obviamente la gente que es de ahí, pues ellos te quieren acoger, como, o sea, de que sientas ese cariño de, pues de que estás visitando su país y ellos siempre te quieren consentir, mimar con la comida, eso me han comentado. sí, Entonces dicen, pero manténgase delgada porque allá sí van a hacer que comas. Digo, ha bueno. habido chicas que cuando ya van a la final, ups, como que no les quiere cerrar el traje de gala, porque no Ay, te no das me digas cuenta eso. y aumentas unos kilitos en la concentración, porque aunque aumenta el cuerpo es muy sabio, pero a veces, por más que te desvelen, porque descansas muy poco en las concentraciones nacionales e internacionales, de pronto, por más que andas caminando y desvelándote y de aquí para allá y descansando poco, hay veces que el cuerpo agarra energía de la que tienes y no engordan, pero a veces no. A veces lo que hace es como rechazar la alimentación y la van acumulando. Entonces, para saber, pues mejor llévate tus snacks por ahí y no perder de vista el cuerpo que tanto has luchado por tener. Sí, no, gracias por el consejo. Y sí, es verdad. Aparte de la dieta, estaba yo yendo al gimnasio, ahora voy a empezar a ir a Pilates, porque yo lo que quiero es solamente verme tonificada, no estoy buscando como músculo. Quiero verme No, delgada, obviamente así tonificada, que me vea bien. mira, eres una mujer de cadera linda, cintura, busto correctísimo. Entonces, ya el músculo vendría como de más, perderías proporción. Entonces, te conoces Sí. muy bien y creo que vas con una estrategia muy correcta. En el estilismo de cabello y maquillaje, ¿cómo vas? De eso también estoy tomando clases. La verdad es que nunca he tomado un curso de maquillaje, pero siempre la gente me pregunta, ¿quién te maquilló? Qué bonito te maquillaron. Y digo, me maquillé yo. La verdad me gusta maquillarme yo porque me conozco mis facciones, sé qué me queda, en dónde pongo el rubor, el contorno. Entonces sí, ya prefiero yo maquillarme y peinarme, la verdad. Ya me agarré yo mi modo. Además que luego, pues si se tardan, luego tú sabes, los eventos son como de rápido. Así. Sí, y es mejor estar yo como esperanzada a mi tiempo, Uh-huh. Todo pero esto la es un imagen pues me ha secreto ayudado mi de, director nacional, la realidad. pues qué maravilla, porque miren, lo del maquillaje, el tema radica en jugar con sombras, con las sombras y las luces. ¿Qué Sí, aparte significa? yo sé que Tonos mi claros ser, para resaltar y tonos sí, oscuros para profundizar. sí, aparte que yo sé que mi ser obviamente le encanta todo muy natural, Sí, no too much, entonces es lo que estamos manejando y la realidad es que la imagen se la tienen que agradecer a mi querido director Paul Marcel. sí. Qué maravilla. Procura llevarte maquillaje que no sea probado en animales por el tema ecológico y de no maltrato y así. Todo habla, todo habla. Sí, claro, sí, todo eso lo estamos viendo. Sí, sí, así es, ya sabes, acá siempre Coronas de la Belleza aliado de las reinas de belleza para estrategias y cositas que seguramente Paul no ha descuidado porque estás con una persona que tiene muchos años de su vida Así es. involucrada en los certámenes de belleza. Sí, yo sé que mejor que estar en las manos de Paul Marcel, que ya él es el director más antiguo de Mister. Me estaba contando el otro día que tiene 25 años con la marca, con Mister México. Sí, empezó a los 5. Sí, sí, y yo le digo que es el tiempo perfecto para traerla a México esa primera corona internacional. Sí, Los es tiempos el de Dios tiempo son perfecto. perfectos. ¿Cómo viste las instalaciones del lugar que tiene Paul ahí en Miami?
Ahorita estoy aquí en su agencia, estamos aquí transmitiendo en vivo en su Está agencia de hermoso, ¿eh? moda. Sí, sí, sí tiene una pasarela amplia y todo. La verdad que me encanta la ubicación, está en el mero corazón de Miami. Y está Sí, estratégicamente ahí porque comunica a sus reinas y a todo, pues todo lo que es el mundo de los certámenes de belleza con el mundo. A partir es un centro comercial muy importante Miami, así que qué bueno que por allá esté su centro de operaciones. Aquí estamos viendo justo una fotografía tuya con Paul y su reina, creo que 2004. sí, creo que fue en 2008, Marifer. A Marifer del 2008. Y ahí se ve, les digo, la vasta trayectoria y la preparación que estás llevando. Así ¿Qué, es. ¿Qué sientes que has potencializado con esta preparación que te lleva al internacional próximamente? He potencializado ¿Qué mi no seguridad, sabías? sobre todo mi Ajá, seguridad. Mi autoestima se ha elevado porque eso es algo que yo antes, tú sabes que cualquier mujer luego puede llegar a ser un poco insegura. sí. Entonces, esto me Cualquier ha ser servido humano, mucho, no la creas. verdad. Sí, así es, me ha servido mucho porque también tienes que tener una preparación psicológica, mental, Sí, que tienes que dominar todo eso y decir yo puedo ganar y mentalizarte. Con mentalidad positiva puedes lograr muchas cosas. sí, por supuesto. Y eso te va a servir para el resto de tu vida, porque como Así es, profesionista, después de la reina de belleza, pues todavía te queda un largo trecho de vida en donde vas a lograr muchas cosas, otras coronas. así es, amén. Sí. Desde que estabas en Boca del Río participando para el certamen y ganas el estatal y luego ganas el nacional, te ha hecho sentirte suficiente para conquistar todo lo que pretendas en tu vida. Sí, la verdad que cada paso logrado es algo que es como un nuevo nivel desbloqueado en mi vida. Digo, wow, logré esto, puedo lograr muchas cosas más. Sí, todo lo que tú quieras. Por acá, Así es. Verón, nos dice Pikachu, ¿cómo les encanta generalizar? En todo el país hay de todo. Se va a referir a que dicen, es la típica mexicana. Y de pronto no se han dado cuenta que en México habemos gran diversidad de mujeres y de hombres diferentes. Pero sí tienes un tipo de piel canela, blanquita canela muy lindo, que es muy práctico. Luego las que somos muy blancas, ¡ay! El sol nos hace estragos y nos hace muchas cosas y es muy lindo ser una chica así con tu color de piel. Dice por acá Drew Agouras, la verdad sí, Gustavo Gallo, la mayoría de otras mexicanas, en especial las del norte, sufren de sobrepeso. A ver, es que estaban platicando mis joyas al respecto de tu imagen. Dice por acá Omar Salazar, salúdame Miss Earth México Génesis Vera, de parte de su primo, de su abuela Dora Peguero, Omar Salazar Regueira. Te manda saludos. Saludos, Omar Salazar Regueira. Sí, están acá, nos manda Omar saludos, Juquita y Gustavo Gallo dice, nuestras jarochas son unas diosas y más las del puerto, muy exóticas y con unos cuerpos muy trabajados. Me atrevo a decir que tienen el mejor cuerpo de las mexicanas. Pues cuerpazos sí Wow, tienen. gracias. Fernando Rizzo dice, confirmo, Carol Irra, la verdad las mujeres jarochas, incluyendo también a hombres, se cuidan mucho físicamente. Lo digo porque también soy veracruzano, pero es la verdad a comparación de otros estados. Y aquí con estos comentarios apoyando a Veracruz, pues se alborotan los de otros estados, ¿verdad? Que empiezan medio a pelearse, pero hay que reconocer la diversidad y que sí hay mucha belleza física en la comunidad mexicana, aunque somos también un crisol de razas, en donde hasta en una misma familia ves que hay unos que son güeritos, otros morenos, otros pelirrojos, altos, chaparritos, más llenitos, hay de todo por esa fusión de razas y nuestra química genética, que es como una lotería. Realmente no sabemos. Dice Pikachu, esta chica no la conocía y el otro día vi unas fotos y dije, ¿quién es ella? Tiene impacto internacional y ahora la tenemos aquí en entrevista. Felizmente recibiéndola aquí en Coronas de la Belleza. Nos dice Omar Guadarrama, ¿por qué decidió elegir Miss Tierra y no otra plataforma de belleza? ¿Qué considera especial en este concurso? ¿Qué les contestas, Génesis? Yo elegí el Miss Tierra porque me encanta que es una plataforma que puedo combinar dos cosas, que puedo combinar mi carrera, puedo construir mi carrera. A mí en un futuro me gustaría ser conductora de televisión o ser actriz y además que puedo ayudar al medio ambiente, ayudar a cuidar a nuestra madre tierra, eh,
que la gente aprenda, yo poniendo el ejemplo, predicando con el ejemplo, que la gente aprenda cómo cuidar de nuestra madre tierra. Entonces, por eso elegí mi ser, porque es una plataforma que puedes juntar dos cosas, Ujú. construir mi carrera en un futuro y además cuidar el ambiente. Sí, fíjate que, por ejemplo, una campaña que nunca se ha hecho y me gusta para mostrarlo así con la gente que de pronto no se da cuenta del deterioro ambiental que hacemos, es mostrar, mira, así estaba esto antes, y luego ya cuando muestras que un parque que se hizo una zona, se arboló una zona, o que simplemente se ayudó a la construcción de diques para desviar el agua y poder favorecer otras comunidades y cosas que la gente no se entera, eso también es cuidar el medio ambiente tomando en consideración cuando desvíes el cauce de un río o haces algo radical, cómo vas a compensar para que con esta ayuda de la mano del hombre, de la humanidad, puedas también no deforestar de pronto otra área. Pero la gente hasta que no lo ve, valora el trabajo de muchas comunidades que a veces de manera rudimentaria se van apoyando como en tiempos ancestrales a aprovechar sin dañar los recursos naturales. Entonces, todo lo que hagamos suma. Así es. Luego, con tantitas acciones que tengas, como apagar la luz cuando no lo ocupes, cerrar la llave del agua, cositas así pequeñas hacen un gran cambio. Sí, el reciclar las cosas, porque hay Así es. material, por ejemplo, dicen, ay, acá en la casa, usamos mucho bolsas de reciclaje, pero hay veces que dices, ni modo, me dieron de plástico y no tengo, no traje. Bueno, ¿sabes cómo vas a ayudar? Reutilízala mucho en todo lo que puedas, y si se rompe, que te sirva para atar cosas, dale un uso prolongado a las cosas que no se consumen o se destruyen con la misma naturaleza, para que al final la vayas a depositar a un lugar en donde no contamine. No es satanizar, es saber usar las cosas. Así es. De hecho, mañana tengo un desfile aquí en Miami. Es una pasarela con ropa, o sea, material reciclado. Sí, Y la muy bien. verdad que a mí cuando me hicieron esa invitación, dije, me encanta la idea porque yo, o sea, lo más que pueda, o sea, si está en mis manos, como salir en cosas así, que la gente vea que estoy haciendo algo, así como Claro, material reciclado y todo eso, pues qué mejor que aportar. Entonces mañana ahí vamos a estar. cumpliendo con estos compromisos que te van a ayudar a prepararte para poder ser una Así es. candidata muy competitiva en el internacional, en donde todos van a querer brillar, pero que tú sepas cómo, por dónde y manejar sobre todo discursos en público. Así es. Sería Sí. conveniente por ahí, de repente, como a mí me gustan las chicas que preparo, las llevo a eventos grandes en donde para perder ese miedo, que no sea la primera vez en el internacional que te toca hablar ante un auditorio lleno, con gente que digas, Sí, uy, de hecho, mañana voy a dar unas palabras. ah, Sí, hay una muy pasarela, voy a bien, dar unas palabras, sí, sobre sí, el medio ambiente y todo eso. que te graben para que te revistes, es muy bueno corregir, decir, ay, luego una dice, estuve genial, y ya te ves y dices, ay, no estuve tanto, o crees que lo hiciste mal, y cuando te ves dices, mira, si sí proyecto, si sí hago, entonces es muy bonito el equilibrio. ¿Para qué le voy a andar platicando yo a Paul si es excelente preparador de reinas? Por cierto, ¿cómo te sientes con el tema de la pasarela? Bien, ahí vamos. De hecho, hoy tenemos clase todos los días, de lunes a viernes en la mañana, ¿Cuánto tiempo? 2 horas diarias, Dos. sí, de pasarela. Digo, soy muy perfeccionista, la verdad, si no he subido un video es porque me gustaría grabarlo así con material de estudio, o sea, contratar a alguien que venga a hacerme un reel bien y todo. O sea, así con mi celular no me encanta tanto, soy muy perfeccionista, la verdad, me gusta subir contenido de calidad. Entonces, pero sí, con tema de pasarela ya estamos bien. De hecho, hoy me felicitó Paul, me dijo, no, vas muy bien con la pasarela. ¿Qué Y te como hay gusta de otras tu chicas, pasarela? tuvimos clase hoy con otras chicas de otro certamen, porque luego así tengo clase con otras chicas de otros certámenes de belleza, otras plataformas, y pues eso te enriquece y Sí. dices así como, sí, o sea, le aprendes que, o sea, técnica a la otra chica, o ella aprende de ti. Es como una retroalimentación. Claro, sí, es una formación que viene desde la casa. Por cierto, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto mides? Y platicamos, y Tengo ahorita platicamos de 25 tu familia. años, tengo 25 años, mido 1,78. Muy bien, muy buena estatura. No Sí, porque las chaparritas no valgamos la pena, pero siempre la estatura ayuda. sí, la verdad, estoy muy Sí, agradecida por la estatura que tengo, porque sí importa yo mucho en ya un no la. certamen de belleza. Luego dicen que no, pero yo digo que sí.
Sí, pues claro, por supuesto. ¿Y de dónde provienes? Es decir, mamá, papá, naciste en Boca del Río, coméntanos. Sí, yo nací en Veracruz, nací en el mero puerto, Ah, en el mero puerto. sí, así es. Mi papá es de Guadalajara, por eso la estatura, y mi Ajá. mamá es de Veracruz. Mi papá es muy alto, mi mamá es bajita, pero Ahí. ¿Eres hija única o muy tienes linda. hermanos? Sí, hija única, Hija única, porque te iba a decir, habrá hermanos altos y otros bajitos o qué, pero bueno, eres hija única. sí. ¿Y apoyándola a la familia en sus sueños de reina de belleza? Sí, claro, mi mamá todos los días me llama y me dice, qué orgullosa estoy de ti por todo lo que estás haciendo, todo lo que estás logrando. Más orgullosa de ti no puedo estar. Ay, sí, me hace llorar siempre que me dice eso. Oye, ¿y las amigas? Porque las amigas ahí también orgullosas y ay, yo la conozco desde el Sí, claro, siempre kinder. están compartiendo mis historias, mis fotos. Sí, ahí me apoyan compartiendo, comentando. Es bonito Sí. sentir todo el apoyo de la gente que te rodea. Sí, y fíjate que habemos muchas plataformas que apoyamos a las reinas en su camino para que cuentes con Coronas de la Belleza. Y a propósito, Omar Salazar comenta aquí, saludos Cuquita, por favor, hazle saber a Génesis Vera que estoy en un grupo a nivel nacional apoyando a mis reinas mexicanas. Dile que nos mande un saludo. Estaría muy bien, Omar, que le mandes un mensaje directo a su cuenta de Instagram. ¿Cómo se llama el grupo? Que nos comentes para que lo identifique Génesis y entonces puedan comunicarse y que les grabes un saludo y también te pueden apoyar para las actividades en media, en toda la internet, que de pronto la organización puede solicitarles a ustedes como candidatas. Sí, claro, que me manden un mensaje y estamos en contacto. Sí, así es. Omar Guadarrama Díaz dice, ¿cuál consideras que es el mayor reto que México debe de superar para regresar al top en Miss Tierra? El mayor reto. Uf. Mira, es que como tú dijiste al inicio del en vivo, el Miss Ah, Tierra es una plataforma diversa. De verdad es que, como el otro día comentaba con Paul, él ha mandado candidatas extraordinarias al Miss Earth, pero pues va dependiendo lo que busquen en cada año, yo creo. Yo de verdad que me estoy preparando. Yo veo siempre los videos de las finales del Miss Earth. muy bien. Sí, claro, los hashtags, qué tipo de preguntas o sea, hacen y en base a eso yo me pongo a siempre estar ensayando. Luego yo solita estoy practicando en el espejo, sí, porque también tengo mi teacher aquí en Miami, que es de Ah, oratoria, pero oratoria pues en inglés. sí. Sí, Pero sí, qué él ha bueno para preparado que lo practiques a en mis inglés. actrices en el tema de oratoria, entonces pues, estoy en buenas manos. Claro, y seguramente que te llenen de palabras en inglés, palabras que tengan que ver con el tema del cuidado del medio ambiente, porque hay palabras de pronto complicadas que digas, Sí, ¿cómo se claro, dice sí. De esto? hecho, yo es lo que estoy haciendo ahorita, perfeccionando mi inglés, porque yo soy licenciada en idiomas, pero la realidad es que ahora es como un nuevo reto, porque es como inglés técnico, le llaman. Sí, Sí, que son como palabras pues del medio ambiente, que palabras luego que no es común escucharlas. no. Por ejemplo, environment, pues ya sabemos, medio ambiente. Sí, ya sabemos. Environment. Pero si te dicen la capa de ozono, ¿cómo se dice? So, sí es lo que te digo, que es Sí, de repente te okay. dicen, sí. ¿Qué piensas tú de las partículas del plomo que son tan pesadas? Y tú, perdón. O sea, de pronto sí son, sí como que tecnicismos y cositas que digas, me voy a salir por la tangente, voy a contestar, pero hay algo que me encanta preparar con mis chicas es, si hay un tema del que conoces poco, comenta lo poco que sabes y te vas hacia un tema que sí conozcas y terminas, muchas gracias. Es decir, no dices que no sabes, pero comentas desde tu conocimiento y te vas hacia un tema que tú sí tengas muy dominado. Sí, así es, luego no respondes la pregunta, pero le das la vuelta y haces como que la respondiste muy bien. Sí, es lo que me Claro, hace se vale en la todo menos poner cara de susto, Sí, claro. que nadie nos delate. Es como esconder la basura abajo de la alfombra cuando viene la suegra a visitar. Así. Que nadie se entere. Por acá nos dice Susie Monroe. La chica es muy guapa, solo recuerda que cuando estés compitiendo, recuerda que debes sentirte reina, debes sentirte totalmente segura. Nada de apocarse. Así es, gracias por el comentario. Sí. Y de las cosas que tú dices, has estado tomando fortaleza de la experiencia, has estado
empoderándote en varias áreas y de todas ellas apóyate, Génesis, para que te sientas poderosa, porque ay, me pasa con algunas chicas y también lo sabrá Paul, pasa que de pronto te dicen, ay, es que había más guapas, más altas, más políglotas, más simpáticas, siempre como que te estás comparando y como en un certamen es calificar aptitudes y actitudes de las chicas, lo mejor es que digas, oye, yo traigo lo mío, yo me he preparado, yo valgo bastante y con eso salgo a conquistar como cada una de ellas la corona. Sí, así es. No es fácil la preparación. La realidad es que yo antes veía los certámenes, obviamente, así como espectadora, y yo decía, ay, no, no se ve tan complicado. Pero ahora que estoy de este lado, veo todo el esfuerzo, la disciplina, el sacrificio que conlleva ser reina de belleza y más nacional, representar a un país. Créeme que veo todo el apoyo de los mexicanos. He visto publicaciones que dicen que la realidad que han descuidado el Mister México, pero que ahora conmigo hacen que volteen a ver nuevamente el certamen. Entonces eso obviamente me llena de orgullo, de felicidad. Digo, qué padre que pues yo, a través de mí, toda la gente ya está volteando a ver otra vez el Mister México. Eso me emociona demasiado. Y siéntete muy apoyada y de veras Polo sabe que esta plataforma está para colaborar. Nos gusta decir las cosas claras, pero sin lastimar. Tan claras que no duelen, simplemente te hacen concientizar de las cosas, porque para todo hay formas. A mí me gusta mucho que mis chicas se sientan apoyadas desde el conocimiento. A ver, esta parte no la dominamos. Yo les digo, a ver, chicas, ¿qué haces cuando te maquillas, cuando te arreglas y cuando te peinas? Escoges una ropa que te favorezca porque quieres dar tu mejor versión. En los certámenes es lo mismo, vamos a exaltar las bondades y vamos a esconder o a maquillar las cosas que no hay por qué sacarlas, porque perfecto nadie, ¿eh? Nadie. Pues, Entonces, vamos a hacer un casting con mucho empoderamiento a través de que me sienta muy segura y me sienta muy poderosa. Por acá nos dice Grito de Guerra MX, se nota que sí está dedicada. Eso importa mucho. Es ozone layer en inglés. Ozone layer. Así se dice en inglés, capa de ozono. Mis mejores deseos para ti, Génesis. Por acá nos dice Drew gracias. Agouras. Ay, Cuquita, es cierto que eres la creadora de contenido favorita de Miss Universe Organization. ¿Quién está corriendo esos rumores? ¿Quién nos está corriendo? Como Miss, les contesto que yo me preparo y doy lo mejor de mí siempre y que los resultados vengan por sí mismos. Gracias. Ya contesté como reina de belleza. Y luego por acá dice Drew Agouras. Me siento orgulloso de Génesis, de que Génesis nos represente a todos los jarochos. Gracias, vamos fuerte por esa corona. Ay, qué Y lindo ver viendo, todos los, son muy el apoyo lindos. de la gente. Sí, y bueno, que les encanta a todos los que te están apoyando, que nos digas qué estilo de vestidos predominan de los que vas a llevar a la competencia, de lo que están viendo Paul y tú últimamente. Mira, es de todo un poco. La realidad es que no me gusta como enfocarme en un solo vestuario. Me gusta como ser versátil, como probar varios estilos. Digo, yo ya sé como que cuál es mi estilo y Paul también lo dice, ese es tu estilo. Le digo, sí, sí me siento identificada más con ese. Entonces, pues bueno, ahí van a ver de todo un poco, que sea una Sí, sorpresa. sorpresa, chicos, pero se va a sentir muy cómodo y lo va a lucir bastante. Omar Guadarrama Díaz dice, tuviste un encuentro con la Miss Earth reinante. ¿Cuál fue tu impresión y qué tomarías de ella como, se va a referir como referencia? Sí, claro. Es una mujer muy imponente, claro, muy guapa, la Miss Earth. Fue un placer conocerla, muy linda, es muy amable, delicada. Es una chava súper preparada, la verdad. O sea, ella sabe mucho sobre el medio ambiente, cómo cuidar la madre tierra. Y es algo que yo le estuve aprendiendo esos días. Estuve platicando mucho con ella, estuvimos muy cercanas también con Miss Earth Water, que fue el tercer lugar. Ajá, Entonces estuvieron ahí dándome muchos consejos, muchos tips. Yo les platiqué de mi advocacy y les fascinó sobre ajá, el de tu color para niños proyecto. con material reciclado. Sí, yo les dije que quería yo hacer algo innovador, algo nuevo, no caer siempre en lo mismo que es como limpieza de playas y eso. Yo quise hacer algo diferente, entonces les encantó mi proyecto. Y bueno, próximamente cuando regrese a México, yo voy a estar yendo a escuelas, escuelas rurales, todo, a orfanatos, a dar los libros, y ahí van a estar viendo en mis redes sociales videos sobre eso. Pues qué bien, para cuando se te ofrezca, tenemos el otro canal de Cuquita Pons que es más social que de certámenes y me encantará que puedas contar con él cuando quieras para que nos muestres la continuidad que le estás dando
a tu proyecto social, a tu trabajo social, para pues que tenga más visibilidad y que se vea que las chicas no nada más los tienen para concursar, sino para formar parte de su estilo de vida. Ay, perfecto, sí, me Sí, nos, encantaría y nos volver a coordinamos. hacer vivo ahí contigo. Oye, por aquí Sí. está Paul, no sé A ver, si te Paul, saludo. ¿cómo estás, Paul? Asómate, Paul. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, quédate ahí. Pon la silla, nada más te puedes recorrer a un ladito. No, 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 no. Así Estamos. un poquito a tu izquierda, derecha. ¿Qué tal, Paul? Qué elegante como siempre. Mi queridísima Cuquita, antes que nada, gracias por este espacio que le estás brindando a nuestra Mister México 2025. Muy Divina. contentos Mira, yo creo que la belleza es lo más importante de lo que lleva dentro Génesis, ¿no? Todo lo que estamos trabajando, toda la gente que está detrás de ella, porque no solamente es Paul. Yo opino de las cosas que realmente estoy viendo, porque tú sabes que después de la pandemia todos los concursos se cambiaron, todas las Mm, plataformas cambiaron, y el que no cambió, pues está sufriendo las consecuencias, ¿no? Entonces, el trabajar con reinas con el tipo de, como de Génesis, de mujeres comprometidas, organizadas, disciplinadas, que esa es la palabra más importante, y hacerles ver a ellas que tienen ellas un personaje, así como tú tienes ese personaje maravilloso de así reina, es. ellas tienen que personificar ese trabajo de reinas, porque desde ahí empieza esta preparación. Entonces, el trabajar con gente así te facilita más las cosas, de mujeres emprendedoras, de mujeres que de una u otra forma saben lo que quieren y a dónde quieren llegar. Y eso es lo más importante, porque aunque tú les metas muchas cosas, muchos chips a una reina, si no se cree ella lo que es, esto, aunque sea Paul y aunque sea quien sea, eso nunca va a ser un clic. ¿Me Ujú. explico? Sí, Entonces, así es. bueno, este trabajo que estamos haciendo todo el equipo que traemos acá, con todos los maestros que tenemos, o sea, la verdad, en las mañanas es cuando vienen todas las reinas que se están preparando aquí en la academia para diferentes plataformas, ¿me explico? Y en las tardes, obviamente, son los cursos regulares para hacer modelos que obviamente los desfiles aquí, los fashion shows los tengo cada semana. Y bueno, mañana tenemos uno, que es una cosa bien especial. Fíjate que como siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, aunque luego mucha gente dice, ay, la palabra de Paul, no, es que tenemos que ser reales, que ese es el tema. ¿Me explico? Fíjate que la ciudad de Miami mañana lanza una plataforma que se llama de las tres R's. Y exactamente es la ropa reciclable. O sea, mañana van a ser 7 diseñadores que van a hacer un desfile que estoy coordinando, obviamente con la ciudad y con la fundación que está haciendo todo esto, y va a dar Génesis una plática ahí que es la importancia de reciclar la ropa. Tú sabes que obviamente hoy por hoy la ropa es la industria más contaminante que existe a nivel mundial. Mm, No está la gente acostumbrada a reciclar su ropa. Bueno, de eso se trata mañana esto. Entonces es el lugar, el momento preciso para que Génesis pueda obviamente exponer toda esa maravillosa experiencia, y lo más importante, que cuando tú preparas una reina hay que poner en práctica esa preparación. Y obviamente por eso Génesis un tiempo no estuvo al aire, sino hasta que no estaba ya en condiciones para poder salir a exposiciones en todos los aspectos con la imagen que iba a tener, no estar cambiándole de imagen a cada rato. Esta es la imagen que vamos a llevar de Génesis, obviamente a Filipinas. No wow. vamos a estarla cambiando de que si otro tono de color, el estilismo está muy especificado, lo que Muy queremos. estudiado. Está bien planificado lo que estamos haciendo con Génesis, así como con otras reinas, obviamente, que están, obviamente, también aquí en la academia, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, mi querida Cuquita, y agradecerte infinitamente todo este espacio que le estás brindando a Génesis. Y bueno, nunca hemos descuidado esta marca, como el otro día estábamos platicando Génesis y yo ayer, que estaba ella comentándome que mira, que están volteando a ver, que por eso le dije, bueno, ya te diste cuenta que nunca hemos descuidado nosotros la marca. Yo creo que la gente a veces, a lo mejor, piensan que porque una niña no pasa un top, no sirve la organización, no sirve el Mm, director, no las preparan bien. Tienen que entender la gente, los fans, cuando tú vas a apoyar a una mexicana,
que la apoyen como debe de ser, o sea de la plataforma que sea, lleva la bandera de México en el corazón. Es una niña que está entregada, obviamente, a hablar por todo, es la vocera de México en esa plataforma. Pero si cuando de una u otra forma tú ves un comentario negativo, ya sea a la candidata, a la marca, al director, a la que sea, ya estando ella en su concentración, es el peor error que una candidata lea esos comentarios. Ujú. Porque ahí se acabó, así vaya ella preparada de un año anterior. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, que como mexicanos hay que apoyarlas. Ahora, no quieres, no te gusta, no pongas nada, no la lastimes. Ha hecho ella un gran trabajo meses atrás, sea de la plataforma que sea. Pasa que es como el castillo de arena. La persona tarda un día completo en hacerlo para que pase un pelotazo y la deshaga. Es No correcto, estemos boicoteando sueños ajenos. es Con nuestras correcto. vidas tenemos. Claro, o sea, yo creo que es el momento de verdad que volteemos o que esa gente voltee a ver a las marcas que le interesen. No le gusta una marca, bueno, no opines de esa candidata, pero que Volteate a si ver va otra bien cosa. vestida, no va bien vestida, bueno, tiene que entender que cada organización o que cada director o directora de un concurso, sea de donde sea, del país que sea, tienen sus estrategias para llevar obviamente a los internacionales. Y Ujú. tenemos que respetar, no, esto no es una cosa de que, ay, esto me gustó, esto sí me gustó, y a otra cosa bien importante, recuerda que esta estrategia con Génesis no se va a aplicar con la que sigue, porque cada Ujú. una es diferente y cada plataforma es diferente. Lo Y tenemos cada que entender hoy por circunstancia es hoy. diferente. Claro, claro. La Hoy te encuentras organización este año con internacional, algunos, hoy te encuentras este año con algunos obstáculos para el desarrollo potencializado de Génesis y para el año que entra con otra reina. Y hace algunos años te lleva, otras circunstancias claro, llevaron a llevar. claro. Entonces hay que comprender las variantes. Y siempre hemos buscado cosas bien diferentes nosotros, o sea, esto es un tema que cuando platicamos, yo creo que el año pasado tú y yo, te dije, Ajá. va a regresar mi Ser México con el esquema que tenía antes de la pandemia. En el 2017, 2016, nosotros elegíamos a las candidatas un año antes y obviamente para prepararlas. Este es el tema que se buscó el momento estratégico de que cumple la marca 25 años, que es Legacy Earth, este año el tema, y que obviamente son los 25 años de la edición. Entonces cambiamos la corona, esta corona que por ejemplo trae Génesis es la nueva corona de la edición 25 de Carlos Ruiseco, que es Ay, mira. extraordinario orfebre mexicano Sí. y tiene totalmente, uno tiene todos los, es una cosa, es una belleza esta corona que casualmente ahorita en Washington que estuvimos con Miser, les encantó a la directora de Miser USA también, o sea, es una corona emblemática que se llama Legacy Air. Le pusimos esto porque trae el legado de lo que es México. Aquí vas a ver inclusive mariposas monarcas que están acá, Ay, qué hermosa. plasmadas. La pueden O sea, ver en el Instagram de Miss Earth es México. Ahí correcto, está la corona. ahí está la Ahí corona. está la corona. Y ahí está la corona, o sea, se pensó muy bien, igual que la banda. La banda trae un diseño igual también por ser los 25 años, es A ver algo, que se trae acerque algo, un poco, acércate un sí, poquito, Génesis. claro, claro. Tiene cosas diferentes que le puso nuestros diseñadores de Yucatán, que son los que manejan Los que la toda la fabrican. parte de imagen de las Muy bandas de bien. todos los estados, que son José y Víctor Franco, que también les mandamos un saludo desde aquí. Y bueno, Cuquita, yo creo que estamos, pues de una u otra forma, volviendo a tener lo que hacíamos antes Claro. antes de la pandemia. Ha sido muy difícil este cambio después de la pandemia, digo, para todas las marcas, para Sí. todos los dueños de los concursos, o sea, de verdad, no es Un fácil reto. como a veces la gente piensa. Pero bueno, ahí estamos nosotros en la lucha, estamos obviamente en el trabajo. No piensen que estamos olvidados de la marca o de otras marcas. Este año, las designaciones que vamos a tener para este año de 2025 bueno, y ya las del concurso que vamos a realizar 2026, ya próximamente, para que la niña también tenga la oportunidad de estar un año en preparación. Y bueno, pues ya Génesis en noviembre, bueno, principios de noviembre, finales de octubre, va a estar viajando a Filipinas y donde, pues, en un abrir y cerrar de ojos ya estamos en octubre.
Cuando menos lo esperemos. Fíjate que nos comenta por acá Roberto Díaz. Mi cookies, pregúntale por favor si aún les piden para el internacional el traje reciclado. No, ya, bueno, lo que están pidiendo ahorita, Miss Earth, es un traje vuelves a lo mismo, es como es el tema del legado, legacy en inglés, Legacy Air. nos están pidiendo un traje de legado, de una otra forma de legado de nuestro país, pero con material reciclado. Como legado cultural de México con material Es reciclado. correcto. Aparte del national costume, aparte del Vale. traje típico. ¿Que el traje típico tiene que ser también con material reciclado o no? No necesariamente, No pero sí necesariamente. hace aproximadamente 10 años o un poquito antes nos prohibieron que si llevábamos plumas, que Fuesen fueran de ave. plumas artificiales, que no fueran obviamente plumas directamente originales. Y bueno, desde eso nosotros con los diseñadores que obviamente, bueno, a los directores, porque nosotros premiamos al mejor traje en el nacional y obviamente el que gana es el que va. Pero Al internacional. en este caso que lo que hicimos con Génesis, que fue designada, teníamos 8 niñas y del 2025 y obviamente yo hablé con todos los directores y les dije, yo creo que es el momento para hacer este cambio y estuvieron todos de acuerdo mis directores y bueno, todas las niñas que, bueno, en este caso nada más, todas las que estaban del 25 se les cambió la banda 26 y en el caso de Veracruz, que obviamente designamos a la niña de Veracruz, pues obviamente sí designaron ellos a otra, o sea, es la única que viene, pero todas Que las vienen, demás, ellas son de la continúan con la generación. edición 2026 y toda esa edición, Generación. esa generación, van a representar a México en el 2026. Qué maravilla, qué bien. Es que hay que ir solucionando las cosas conforme se vayan presentando cambios. Exacto, exactamente. Acá dice Omar Guadarrama, es un ejemplo de reina internacional. Gracias. Omar Salazar nos dice, gracias, Cuquita, respecto a lo del saludo. Dice, se lo haré saber en Instagram a mi Génesis Vera, toda la familia Peguero y Reigueira. Dice, la apoyamos de corazón y yo sé que nos va a representar con mucho amor y entrega. Entonces te van a escribir para que les hagas favor de apoyarte, mandándoles un saludito. Claro. ¿Sí? Drew Agoura dice, qué fuerte. Ay, dice por acá una indirecta para Lupita Jones que no se adaptó a los cambios. No, eso no fue, Paul. Esto no fue. Es el argüenderismo, es que les encanta, son periodistas, no son chismosos aquí en mi canal. Yo creo que aquí tenemos que respetar la forma de pensar y de actuar de cada persona y de cada organización. No podemos opinar de algo que no conocemos. Es algo bien importante eso, Cuquita. Sí. A mí me ha tocado ver cosas, leer cosas que yo inclusive lo platico con Génesis y le digo, esto no es correcto. Esto no es correcto porque no puedes dañar, tú no sabes qué hay detrás, el por qué esto está pasando. ¿Me explico? En X plataforma. Sí. Yo soy bien respetuoso porque hay una diversidad de plataformas impresionantes ahora y que bueno, cada quien sabe dónde le invierte su dinero a cada franquicia. Cada persona sabe dónde invierte su dinero. Si esa franquicia es redituable para ellos, adelante. ¿Me explico? O sea, yo llegó un momento en que dije, esto no es así. ¿Me explico? O sea, esto no es así y no por tener una franquicia o porque digan, Paul la tiene o la tiene Miss Air México. No, esto se acabó. Esto se acabó. Paul va a tener las franquicias que realmente sean redituables para que pueda, obviamente, tener una continuación y darle esa oportunidad a esa mexicana. Resultados. Es totalmente. Pero no puede ser posible que este año te cobren, y tengo que ser claro, para que la gente vaya entendiendo que no te regalan las franquicias. Pero no puede ser posible que hay marcas que aman mucho a todos los fans, que este año te cobran una cantidad y el siguiente año te duplican o te triplican el precio. Y la verdad, estamos pasando por situaciones bastante complejas en México después de la pandemia. Es algo que tiene que entender la gente, que después de la pandemia esto vino a cambiar muchas cosas. Entonces, definitivamente no puedes. No puedes, y obviamente yo se lo digo siempre a las reinas, en un concurso de belleza no hay dinero que alcance. Es una inversión de tiempo, tienes que dinero estar y buscando más patrocinadores y más patrocinadores y más patrocinadores y más patrocinadores para poder, o sea, ustedes es lo que te digo, una preparación
tiene también su costo. Una preparación para ellas también tiene su costo de tiempo, de dinero, de todo. Bueno, todo esfuerzo tenemos que saber eso valorarlo, porque Ujú. desde ahí empieza ellas creyéndose que son las reinas y poniendo en práctica todo lo que están aprendiendo, porque de nada sirve que tú la guardes todo un año y cuando llegue a la concentración internacional, o sea, y ahora me No acuerdo cómo es rinda. esto, no, aquí ella ya está en tours de medios, ya está ella realizando las cosas ya a nivel internacional. El estarse codeando con embajadores y con cónsulos, obviamente, de nuestro país en Estados Unidos, eso también le está dando una oportunidad a ella y va a estar visitando otros consulados, Es un ¿no? fogueo increíble, claro. Sí, así es. Omar Guadarrama Díaz nos dice, ¿cuándo tienen contemplado realizar fotos oficiales con la banda y la corona nueva del Miss Earth México? La corona es hermosa. Muchas gracias. Pues ya próximamente, yo calculo que en un par de semanas ya vamos a hacerlas aquí en Miami, ya está programado eso. Nada más que este domingo tenemos un shooting con una marca que es de la parte de aquí de Miami. Tenemos un Ajá, shooting y yo creo que vamos a lo mejor aprovechar ese día para poder hacer unas fotos con traje de baño, con la banda y la corona. Algo correcto, que, muy. algo que hacíamos antes en Ajá, los concursos de hacerle una foto oficial en traje de baño con banda y con corona. No sé si te acuerdas, Cuquita. claro, Entonces, claro. Era lo bueno, primero que se hacía al es coronarla. correcto, en traje de baño, en Sí, traje de baño. Esa era la foto sí. oficial que realmente Ujú. salía en toda la prensa porque no, obviamente no había redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. Era la que esperabas en los periódicos. Es correcto, es correcto. Entonces vamos a hacer una sesión de fotos de traje de baño con Genesis, con la banda y la corona. Sí, hay que retomar las grandes ideas del pasado, porque aunque haya redes y todo, ese sabor único, ¿cómo lo anhelamos, Paul? ¿Te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. O sea, Hermoso. son experiencias maravillosas. A mí todo el mundo me dice a veces, Paul, ¿cómo eran las reinas? Y de hecho, Génesis me decía el otro día, bueno, ¿cómo era tal reina? ¿Qué Ay, de tal reina? Y bueno, como obviamente, pues tiene plática, obviamente, con mi hermana y con la familia, obviamente todos ellos han estado todos involucrados en esta industria, pues definitivamente escucha Génesis experiencias, pues que han pasado todas las reinas con nosotros. claro. Ay, maravillosas. Eduardo Lepe Davis dice, ojalá Génesis sea la primera mexicana en traer la primera corona de Miss Earth a México. Así será. Decrétenlo todos los mexicanos, que ella está poniendo todo su esfuerzo, toda su disciplina, pero como le digo, tú tienes que ir a disfrutar el concurso, porque Mm, si tú te misma te vas a autosabotear de que tengo la presión de que tengo que llevar la corona, eso te va a hacer, te no te va a hacer, bloquea. te bloquea. Ella tiene que disfrutar el concurso, que desde que llegue y pise a Filipinas, vamos a estar llegando, yo creo que 2 semanas antes, vamos a hacer un tour de medios en Asia para posicionarla más en Asia cuando llegue. Muy Y, bien. y eso nos va a dar más parámetros de las cosas. Esto no quiere decir que no vamos a hacer medios. Estamos haciendo medios, si te fijas, en varias partes. Y esto es lo que estamos haciendo con Genesis, que ella se sienta, que disfrute el concurso, que disfrute todo lo que está haciendo, porque esa va a ser la clave perfecta para que ella pueda lograr esa primera corona. Excelente estrategia, Paul, me encanta. Diego BC dice, qué bella es Génesis. Sí, sí lo es. Gracias. Andrés de Loya, hola Cookies, Génesis será la máxima favorita a ganar el Miss Earth México 2025, más bien Miss Earth International. Por acá dice Abdiel, saludos Cookies, excelente candidata, pregúntale, ya nos dijo, ¿cuál es el proyecto que ella lleva al Miss Earth 25 con relación al medio ambiente? Si es que se puede decir, ya nos platicó, pero recuérdaselos, Génesis, por favor. Claro. Sí, claro. En resumen, mi proyecto ecológico se llama Pintando el amor por la madre tierra. Se trata de libros colorear para niños hechos con material reciclado. Cada hoja yo la diseñé, yo la dibujé. Además que me faltó mencionar que en cada página yo añadí frases en inglés y en español para que también en esa forma los niños aprendan. Frases de cuidado del medio ambiente, claro. Claro. Y algo bien importante, Cuquita, esa presentación del libro de Génesis, de Pintando el amor por la madre tierra, vamos a hacer una presentación en la Embajada de México aquí en Estados Unidos en el mes de Muy octubre, antes bien. de su viaje, en el Centro Cultural, donde van a estar todos los cónsuls que albergan aquí, obviamente que están en Estados Unidos, van a Claro. estar invitados. Eso fue una invitación que nos ofreció el embajador de México aquí en Estados Unidos. Y bueno, eso va a ser una gran plataforma para ella porque va a llevar ese empoderamiento de llevar, que decir, aquí está el proyecto realizado.
Llévate a alguien que les grabe todo esto porque hay que documentarlo para que la gente deje de pensar, Claro, ay, claro, por las tienen supuesto que sí. encerradas. No, No, para nada, no. A Genesis no la tenemos encerradas. De hecho, sí, la gente de marketing la tiene bien checadita y todo. sí, Sí. sí, sí, porque luego dicen, no, pues no, no sé qué las llevan a nada. No, pues ¿cómo? Entonces, No, Seven está, mira, Soto. está trabajando. Ella está trabajando y está poniendo en práctica toda esa preparación, Cuquita. Seven Soto dice, muy guapa Génesis, toda la buena vibra para que nos traiga la primera corona de Miss Earth a México. Omar Guadarrama dice, sin duda se ve que es un gran apoyo, que hay un gran apoyo a Génesis. Ojalá que su esfuerzo tenga los frutos que espera. A los filipinos les encantará su belleza latina. Sí. Sí. Por acá te mandan saludos, dice saludos desde Hermosillo, dice Seven Soto. Gracias, gracias. Saludos. Sí. Dice por acá Omar Salazar, Génesis Vera, ¿vendrás a México para irte a despedir al aeropuerto antes de partir a la final de Miss Earth o de dónde vas a salir hacia Filipinas? Sí, claro, yo espero que de México, Aunque haga escala aquí, va a salir de México. así Es es. decir, que regresará de ahora que está contigo en esta etapa de preparación a la Ciudad de México y, y cuando se vayan a la gira y todo hacia, saldrá primero de la Ciudad de México, su punto de partida, aunque haga escala en Miami y de ahí a otros lados. Es correcto, es correcto. Va a ser una despedida en México. En Ciudad de México Ah, va a ser bueno. la despedida para que obviamente toda la gente que la quiera despedir y mandándole toda su buena vibra, ahí va a estar lista para poder obviamente atenderlos a todos. Para darle vuelo a esa despedida, para que, mira, vaya todo mundo, todos los interesados están en el Exacto, aeropuerto mandándote su mejor exactamente. energía. Y por Así acá nos es. dice Grito de Guerra MX, Génesis, ¿qué quieres probar en Filipinas? ¿Te refieres a comida, Grito de Guerra? ¿Te refieres a probar qué? Yo creo que sí, ¿no? ¿Ya te han dicho de algún platillo, de algo de por allá? La verdad, no, nunca he probado la comida de por allá, pero bueno, estoy. Ya, sí, pero no te quiere decir, pero está inclusive le están dando clases de tagalo, va a llegar hablando Ah, filipino allá. Entonces, Mabuhay. estamos haciendo todo porque, y sí va a empezar a probar cositas porque vamos a visitar al cónsul de acá y nos van a hacer como una comidita del cónsul de Filipinas acá en Miami. Ah, qué bueno. Ah, pues Entonces, que desde acá, mira, es que le recomiendan algo, pero claro, entonces más vale que desde acá lo pruebe y claro. pregunte a que allá vaya a decir qué están diciendo. Dice, te Exacto. recomiendo un pan que se llama mamón. Hay que cuidado con eso. Porque fíjense que luego yo me siento en una panadería de mamones. No, chicos. No, no. Hay que ir preparados con todo. Dice acá Andrés de Loya. ¿Cuándo será la final de Miss Earth? No ha anunciado fecha todavía, ¿verdad? No, no han avisado, nada más te lo voy a decir por allá, o sea, no te voy a decir la fecha, pero sí Pero entonces, es noviembre, no podemos decir la fecha nosotros, pero ya próximamente lo van a avisar, es finales de noviembre. finales de noviembre. Oye, vamos a tener finales internacionales de todos los certámenes a partir de septiembre, octubre. El cierre del año para todos los que nos encantan los certámenes va a Sí, estar a todo lo que da. Y así así como dice es. la gente, ay, la industria de los certámenes va en picada. Yo no lo creo así. La prueba está que hay No, muchos y muchos. yo creo que te voy a decir una cosa, yo creo que los más lastimados hoy por hoy en resultados definitivamente es América Latina. Sí, Tuvimos nuestro tiempo y ahorita es el tiempo de Asia, que ahí es donde así está es. reinando, obviamente, el empoderamiento económico de ellos, ¿me explico? Que Claro, pueden, obviamente, sí. tener el soporte para poder llevar, obviamente, un concurso internacional. Hay que ser claros. América Latina está pasando por una situación bastante compleja. La geopolítica está cambiando en nuestro mundo, entonces tenemos que Sí. entender también todo eso nosotros. Yo por eso tengo, a propósito de Asia, pues tengo mi abanico. De Vietnam. O de Aquí está. Camboya, o de dónde. Es de todo Asia. Y lo Ah, tengo bueno. siempre listo a la mano porque cuando empiezan a clasificar puras asiáticas, inmediatamente cambia la historia. ¡Tramoya! Inmediatamente. Entonces, pues tenemos que hacer valer a Latinoamérica en eso, ¿verdad? Empieza Sí, la cosa muy fresca y acaba candente. Así sí, es. claro. Pero bueno, preparando a las chicas tanto como lo estás haciendo, con tanta experiencia y tanta vocación y con estrategias por ahí que
pues no significa que garantice nada. Eso sí, te queda la satisfacción de una preparación integral, ¿verdad, Paul? Pues sí, estoy muy contento de estar trabajando con todas las reinas que estamos aquí, obviamente, preparando de diferentes marcas. Y bueno, cada una tiene su personalidad, tiene su estilo, su estrategia que estamos haciendo con cada una. Y así, esto es parte de la vida, todo esto, Cuquita. Y la Y de pasión de verdad, vivir. cuando imparto yo las clases, o sea, de verdad me nutro, o sea, porque es mi hobby, es mi hobby. Yo ya decía, yo ya no quiero más cosas, pero la verdad, esto es te vuelve otra vez el dar la clase y ver tú el avance que tiene una niña, o sea, de plano te lo digo, o sea, se te enchina hasta la piel, ¿me entiendes? Cuando ves la transformación que tú puedes lograr en cómo camina, en que cómo tiene la postura, en que cómo se siente, en que cómo hable, que cómo come, en que cómo respira, o sea, de verdad te lo digo, es increíble todo ese proceso que vives con ellas. Qué maravilla. Pues estaremos con todas tus reinas, si Dios nos da vida de años subsecuentes, Claro, muy pendientes, primeramente Dios, y bueno, ¿verdad? yo les tengo que dejar, pero aquí se despiden Ya de nos Génesis. vamos. De hecho, ya nos vamos. Cualquier cosa que nos quieras comentar, Génesis. Adelante. Bueno, que me sigan en mis redes, estén atentos a todo lo que se viene y vamos a estar subiendo muchas cositas ahorita en el trayecto rumbo a Filipinas. Exacto. Génesis Vera, así estás en redes. Así es. Y la cuenta también de Miss Earth México. Claro, por supuesto, así. Miss Earth, para que la sigan, para que la apoyen, ahí nos vamos Miss a Earth enterar. México oficial, exactamente. Oficial. Nos vamos a enterar de todo lo que nos quieren comunicar. Y ya sabes, Paul, ya sabes, Génesis, que cuentan con esta Mil plataforma, gracias, Lupita, por este tiempo. con todo el amor del mundo y todo este apoyo solidario que México da siempre a todos sus paisanos. Así es de que muchos besos a todos ustedes. Muchísimas Igualmente. gracias. Seguimos en contacto, Paul. Igualmente, Claro. Génesis. Y por lo Que Dios pronto les les dejo mi bendiga y muchos éxitos a todos. besos. Así es, chicos, Chao. nos vemos en una hora, en otro en vivo. Por lo pronto les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Pásenla bien, chicos. Ahorita nos vemos. Chao. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.